Bueno, Dios los bendiga a todos. Estamos en un nuevo programa de Renace Conciencia Cristiana. Esta vez con la parte 2 del dispensacionalismo, ¿verdad? O la teología interpretativa del dispensacionalismo. En el primer programa, ¿verdad? Estuvimos hablando de este tema y discutimos, ¿verdad? El postulado, lamentablemente herético, del dispensacionalismo de que hay dos pueblos. Y cuando hablamos de herético, ¿verdad? Es que está erróneo. Porque usted puede ir al programa 1, ¿verdad? Que lo vamos a dejar en los links que le voy a decir ahora, para que usted pueda ver ese programa que Dios nos dio esa revelación para poder traer conocimiento de que esto es un postulado herético, de decir que hay dos pueblos de Dios. Pero si usted no lo vio, ¿verdad? Ese programa tiene que ir, ¿verdad? A nuestras redes. Y nuestras redes las vamos a dar por ahí, ¿verdad? En Facebook están los links arriba y en YouTube en la descripción puede ir a los links de Facebook y otras redes que nosotros tenemos también, ¿verdad? Por aquí tenemos como siempre a la pastora Gladys, que siempre nos acompaña, ¿verdad? Para poder llevar este programa en exégesis, como queremos llevarlo, y en una combinación de comentarios y discusiones. Dios te bendiga, Gladys. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, hermano David. Pues aquí otra vez en pie de guerra. Como nosotros decimos, para traer una conciencia cristiana muy poderosa, porque el tema que vamos a desarrollar es un tema que llevan años, donde hay mucha teología falsa, errónea, pero que se ha infiltrado y se ha creído de tal manera, pero hoy vamos a explicar eso para la gloria del Señor. Amén, Gladys, así es, como acabas de decir, ¿sabes? Aquí no venimos a señalar, no venimos a juzgar, ¿verdad? De una manera injusta ni nada, sino venimos a poner un tema que realmente ha hecho daño, ¿verdad? E incluso esto del dispensacionalismo, como dijimos en el primer programa, fue reputado o fue, ¿verdad? Hicieron una apologética en ese tiempo para poder refutarlo, ¿verdad? Muchos líderes, porque sabían que estaba mal, ¿verdad? Pero después esto cogió un curso de otra manera y pues por eso estamos aquí hoy, para traer esa conciencia cristiana más allá, para que usted se entere y usted pueda, ¿verdad? Pues entonces retornar a lo que es el estudio de la Biblia, ¿verdad? El estudio de la Biblia, y usted pueda recibir la revelación del Espíritu Santo entre todo, no sistemas y sistemáticos teológicos. Pastora, pues vamos rápidamente a presentar, ¿verdad? Que este programa, ¿verdad? En la parte 2, ¿verdad? Y el tema de este programa es la palabra dispensación, pastora, la palabra dispensación es bíblica. Yo te quiero hacer esa pregunta para que tú en tus propias palabras lo puedas. La palabra dispensación es bíblica. Bueno, la palabra dispensación, cuando nosotros vamos a las Biblias, a ciertas Biblias que ya más tarde tú vas a explicar, encontramos que sí existe la palabra dispensación. Amén. El único problema es que esa palabra, muchos teólogos la tergiversaron, la cambiaron para ellos exponer sus propias teologías. O puntos de vista que ellos creyeron que era así. ¿Sí? Wow, tremendo, pastora. Y pues por eso entonces este programa va más dirigido o enfocado a todo discípulo que ha llegado a ser líder. Repito, todo discípulo que ha llegado a ser líder dentro del cuerpo eclesiástico, es decir, apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas, ¿verdad? No estamos diciendo que los demás no lo escuchen, pero es un tema más rico en conocimiento para ese grupo, ¿verdad? Que ese grupo pueda meterse y escudriñar esto que le ha enseñado hasta incluso en los institutos, porque esto se enseña en los institutos, y usted pueda, ¿verdad?, meterse nuevamente con esto que nosotros estamos trayendo, ¿verdad? Porque eso nosotros pedimos que no nos crea a nosotros, sino que nos crea lo que vamos a revelar de acuerdo a la Biblia. Y entonces usted pueda recibir esa revelación de estas cosas sistemáticas que vinieron cogiendo desde hace muchos años y por eso se han aceptado. Porque en estos últimos tiempos casi nadie las refuta, ¿verdad, pastores? Entonces por eso decimos que trae luz y corrección para toda la iglesia en general. Pero para este grupo, pues, lo vamos a enfocar mayormente para ellos, para que, pues, así lo vamos a enfocar. Entonces, pastora, este programa vamos a estar enfocándonos en demostrar y explicar dos puntos de interés en base a la palabra dispensación.
repito, vamos a enfocarnos en dos puntos de interés en la palabra dispensación, porque ya sabemos que la palabra dispensación es bíblica, como tú acabaste de decir, y lo vamos a encontrar ahí. Entonces, pastora, ya como bien has dicho, ¿verdad? La palabra dispensación es bíblica, pues claro, es bíblica, pero el problema es, o la situación que sucedió aquí es que los dispensacionalistas, es decir, los que llevaban esta manera de interpretaron esta manera, ¿verdad?, teológica sistemática a su forma, ¿verdad? O de una forma que no venía, ¿verdad?, revelando esencialmente las Sagradas Escrituras. Pastora. Sí, lo que pasa es que la palabra dispensacionalismo sí está en la palabra, está en la Escritura. El problema ha sido a través de muchos años que esta palabra del dispensacionalismo fue cambiada por las teorías que fueron establecidas, donde se dividió la Biblia en etapas dispensacionalistas. Y ahí es donde está el error teológico, que a través de todos estos años, porque yo misma la estudié en los seminarios, en los institutos, en los libros que nos daban para leer, para estudiar. Se estudió mucho qué era el dispensacionalismo. Y por eso es que muchos pastores y muchos líderes que han estudiado saben que el dispensacionalismo fue una teoría teológica que fue bien fuerte dentro de las congregaciones evangélicas todas. Porque ahí entran todas. Hubieron algunos hombres de Dios que las refutaron, pero con todo y eso siguió corriendo a través de los siglos. Porque hombres como Scofield siguieron la teoría de John Nelson Darby, que fue el creador del dispensacionalismo. Y cuando esa Biblia de Scofield se entró a los Estados Unidos y pasó a Centro, Suramérica y el Caribe, toda esa teología del dispensacionalismo fue enseñada bíblicamente en los institutos de las iglesias. Wow. Como comentario, ¿verdad, pastora? Porque esa Biblia, específicamente de Scofield, traía la Biblia como era normalmente la Reina Valera, pero traía unos comentarios dispensacionalistas abajo, ¿verdad?, que te iban a llevar a la interpretación dispensacionalista. Correcto, definitivamente. Él fue el que siguió desarrollando la teoría de Darwin, de John Nelson Darby. Amén, pastora. Pues, y esto ha sido así, ¿verdad? Entonces, a continuación, ¿verdad?, nosotros vamos a hacer una breve comparación, pastora, para que entrar en esta exégesis que vamos a hacer, exégesis, ¿verdad? Una breve comparación y explicación, ¿verdad?, de dos versiones de la Biblia. Escuche, audiencia, dos versiones de la Biblia más usadas por nosotros los cristianos, ¿verdad?, donde se expone la palabra dispensación, porque aquí lo que estamos hablando es de la palabra dispensación. Ese es el tema, ¿verdad? Palabra dispensación y sus versículos referentes. Repetimos, ¿verdad? Vamos a estar enfocando en la palabra dispensación y volvemos y decimos, la palabra dispensación es bíblica. Aquí no estamos diciendo que es errónea, es bíblica. Pero vamos a traerla a la luz de estas dos versiones para nosotros entender por qué, ¿verdad? El por qué esto se fue desarrollando de cierta manera, que algunos agajaron una versión, pero otros pues siguieron con otra versión. Y nosotros vamos a exponer esto para que a su sano juicio usted diga, ¿verdad?, ¿qué sucedió aquí? Porque nosotros mismos a veces decimos, ¿verdad?, ¿por qué se dieron estas versiones de esta manera? Pues también estamos así, pero nosotros agajamos lo que le vamos a decir más adelante, para que usted tenga entendimiento, ¿verdad?, que nosotros creemos que es la definición de la palabra dispensación en su esencia correcta. Entonces, pastora, vamos a empezar con la versión de la Biblia, ¿verdad?, donde aparece la palabra dispensación, la de Cipriano de Valera, del 1602, también conocida como la RVA, que le llaman la Reina Valera Antigua, o conocida también como la Biblia del Cántaro. Pastora, danos un comentario breve de esto. Bueno, quiere decir que esa Biblia del 1602, wow, ya de ahí viene corriendo esa palabra. Esa palabra. Que está en las Escrituras. Es bíblica, es bíblica. Quiere decir
que si esa Biblia que fue traducida y viene de los originales, del hebreo y del arameo, quiere decir que ya en su origen estaba esa palabra. Estaba esa palabra. Entendemos, ¿verdad? Entiendo yo que Cipriano de Valera, de esa versión que era el 1602, esta no es la versión, la del oso, porque la del oso es la del 1569, que, ¿verdad? No vamos a entrar ahí porque entonces nos complica más la cosa. Pero esta versión en específico, ¿verdad? De Cipriano de Valera, pues como tú dices, venía de esas traducciones, pero él fue enfocado más a la traducción del griego, entiendo yo. El griego y el hebreo, de los dos buscó él. Pero es una versión que tiene mucho peso, si vamos a decirlo, tiene mucho peso, y está la palabra dispensación. Pero lo que queremos traerle es, ¿verdad?, que eso fue así, pastora. Pero el detalle es este. Existe otra versión que es la que nosotros usamos mayormente hoy día, pastora. ¿Y cuál es esa versión que nosotros usamos más hoy día? ¿Tú la conoces? ¿Cómo se llama? La Reina Valera. ¿Del 1900 qué? 60, ¿no? 60, exacto, pastora. Y por tal razón, ¿verdad? Vamos a explicarle qué sucedió en la Reina Valera de 1960. O sea, no es cosa de nosotros. Nosotros estamos exponiendo esto para que usted juzgue a la luz de estas situaciones que pasaron aquí eclesiásticamente, y nosotros le vamos a dar peso más a la Reina Valera. Desde antemano lo decimos. Nosotros le vamos a dar peso más a la Reina Valera, pero otros van a decir, no, pero aquella es más antigua. Pero usted va a ver porque nosotros le vamos a dar más peso. Y vamos a explicar eso. Y le vamos a dar más peso por causa de la revelación del Espíritu Santo, no la revelación de los bíblicos que estuvieron envueltos en la Reina Valera, sino por la revelación del Espíritu Santo. Porque nosotros nos hemos metido en oración, ¿verdad? Principalmente yo, que preparo el bosquejo de este programa, me he metido en oración para poder entender esta palabra de dispensación, que es la que estamos desarrollando, pastora. Entonces, esa, como dijiste, ¿verdad? Esa versión se llama la Reina Valera del 1960. Fue una versión, pastora, donde revisaron esos bíblicos que estaban ahí de la Reina Valera, revisaron la versión de Cipriano de Valera, ¿verdad? Que era la del 1602, ¿verdad? Bíblicos de varios países hispanos de diversas denominaciones, ¿verdad? Diversas denominaciones para nuestro entendimiento, ¿verdad? Como dijimos, y revelación del Espíritu Santo de Dios. La Reina Valera, la versión que tiene más peso, ¿verdad? En nuestra actualidad, en su manera de interpretar la palabra dispensación, por el hecho de una revisión en un consenso eclesiástico. Es decir, que esta revisión no la hizo una sola persona, sino la hizo un consenso. Y cuando hablamos de un consenso, fue el cuerpo de Cristo de muchas áreas, ¿verdad?, del mundo, para poder reunirse para hacerla. Incluso ellos escudriñaron el hebreo también. Fueron al hebreo, fueron al griego y a la versión de Cipriano de Valera, pastora. Amén, amén. Eso es muy importante, que la audiencia tenga conocimiento de todo esto. Que no fue solamente por un hombre, sino fue por un grupo de hombres. Exacto. Que se reunieron para hacer una revisión de esa palabra. Exacto, así mismo es. Entonces vamos a empezar rapidito con los versículos, pastora, pero de la versión Cipriano de Valera, de la 1602, para darle a la audiencia esa revelación, ¿verdad? Y después vamos a estar haciendo el contraste que dijimos, que era hacer la comparación de Cipriano de Valera, la versión de Cipriano de Valera 1602, con la del 1960. Repetimos, nosotros avalamos más la del 1960. ¿Por qué? Porque es la que nosotros recibimos, ¿verdad? La interpretación por el Espíritu Santo, la interpretación de la palabra correcta de dispensación, porque es de la palabra dispensación. Entonces vamos allá. Dice Efesios 1:10, Reina Valera antigua, o es decir, Cipriano de Valera del 1602. Dice de la siguiente manera, Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pastora, ¿verdad? Claro está ahí la palabra, ¿verdad? Coméntanos, ¿verdad? Claro está la palabra ahí. Sí, nos deja ver claro que nuestro Padre Celestial
todo lo iba a reunir en la persona de Cristo. Wow, exacto. Todas las cosas de Él. Amén. Entonces queremos explicar algo, porque en este versículo, ¿verdad? La versión, ¿verdad?, del Cántaro, como también se conoce el 1602 de Cipriano de Valera, le dice dispensación. Ahora, cuando vamos a la Reina Valera del 1960, lo llama igual, no cambia. Es bien peculiar porque en este versículo la Reina Valera deja la palabra dispensación tal como la venía revelando Cipriano de Valera, y la Reina Valera lo llama de la misma forma. Le dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, queremos decir algo aquí, porque hay mucha gente que en este libro de Efesios va a creer que cuando dice aquí en la frase en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice así las que están en los cielos y las que están en la tierra, no se está refiriendo a dispensaciones, se está refiriendo a las cosas. Porque cuando usted lee la primicia que hay en el versículo, dice de reunir todas las cosas en Cristo, y después dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y dice así las que están en los cielos, las cosas que están en los cielos, y después dice como las que están en la tierra, las cosas que están en la tierra. O sea, se está refiriendo a las cosas, porque hay mucha gente que va a decir, mira, ahí está las dispensaciones, las divisiones que hubo, pero no se estaba refiriendo a las divisiones de dispensaciones, sino se está refiriendo a las cosas. Pastora. Al cumplimiento de la palabra profética en el tiempo. Amén, amén, amén. Y específicamente a las palabras, las cosas, no a las dispensaciones. Ahora vamos a proseguir, ¿verdad? En el versículo 1 de Corintios, que es otro versículo que habla de la dispensación, la palabra dispensación. En 1 de Corintios, el capítulo 9, versículo 17, Cipriano de Valera del 1602 dice: por lo cual, si hago voluntad, premio tendré. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Este era Pablo, ¿verdad? Premio tendré, mas si por fuerza la dispensación me ha sido encargada. Pero vamos a ver cómo lo dice aquí la Reina Valera, pastora, para que nos comente. Mira cómo lo dice la Reina Valera de una manera bien peculiar, porque ya la Reina Valera ve un consenso de otros bíblicos, ¿verdad? Y mira cómo lo dice la Reina Valera. La Valera en 1960 lo dice de otra forma. Dice, por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la comisión me ha sido encargada. Pastora. Quiere decir que la comisión le fue dada a Pablo. Ajá. Y entonces, pastor, el punto aquí es que la palabra dispensación la está revelando como una comisión que le fue encargada a Pablo. Uh-huh. ¿Y quién le encargó esa comisión a Pablo, pastora? El Señor, nuestro Padre. Exacto. Entonces, si lo vamos a llevar a la palabra dispensación, ¿quién es el dispensador? Papá Dios. Papá Dios. ¿Y a quién se le entregó? Se le entregó a un hombre aquí en la tierra. Porque era su siervo, era su siervo fiel que él sabe que era. Pero aquí, valga la redundancia, quiero que estén atentos porque entonces le llama la palabra encomienda, ¿verdad? Comisión. Está llamando comisión, ¿verdad? Una administración. Exacto, pero eso lo vamos a hablar más tarde, de eso de la administración. Pero aquí le llamo comisión, ¿ves? Comisión. Y entonces esta es una manera peculiar en donde vemos ya que la Reina Valera, ¿verdad?, ya traduce esta palabra posiblemente directo del griego, pero le da la palabra comisión, ya no le dice dispensación, ¿ves? Aunque es lo mismo, pero tiene una peculiaridad de cosas que vamos a explicar más adelante. Entonces vamos a Efesios 3, que es otro versículo capítulo 3, que es otro versículo que habla de esta palabra de dispensación. Efesios capítulo 3, versículo 2. Lo vamos a leer, obviamente, en la de Cipriano de Valera del 1602. Pastora, dice de la siguiente manera. Dice, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Otra vez este era Pablo. Pero pastora,
lo voy a decir de esta manera, como lo dice la Reina Valera, para que después comente a esto. Así que pues, atenta a esto. Dice: si es que habéis oído la administración, esto es la Reina Valera que lo dice, no lo invento yo, la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada con vosotros, pastora. Coméntanos. Pablo tenía una encomienda directamente del Padre, y la encomienda que él tenía era de esparcir las buenas nuevas de salvación. Santo, amén. Esa era la encomienda que él tenía. Eso es lo primordial. La salvación, aquí lo que Dios está entregando es la manera en que Dios iba a llevar las cosas, ¿verdad? Que no las podía entender nadie, porque nadie puede entender la mente de Dios. La manera, pero a través de una comisión o administración, ¿eh? Que es lo mismo que dispensación. Él era un mayordomo de las cosas de Papá Dios. Santo, aleluya, amén. Así, exacto. ¿Entiendes? Es como lo somos todos nosotros. Uh-huh. Todos nosotros, no importa el título, cómo te llamen o te dejen de llamar pastor, evangelista, apóstol, profeta, lo que sea, uh-huh, pero nosotros todos somos hijos de Dios y todos tenemos un llamado y todos tenemos una encomienda de administrar lo que Dios pone en las manos de nosotros. Aleluya. Tan sencillo como eso. El que amén, no lo quiera hacer tiene que darle cuentas a Dios. Pero exacto, todos nosotros hemos sido llamados a administrar ese misterio que es la gracia de Dios revelada a través de Jesucristo a la humanidad. Aleluya, amén. Pastor, así mismo es. Así mismo es. Y entonces ellos no tenían algo diferente. Ellos tenían lo mismo, pero ellos tenían unas encomiendas específicas porque fueron grandes hombres usados por Dios, ¿verdad? Que marcaron la historia como así la marcó Cristo, ¿verdad? Sí. Hay una relevancia entre eso, ¿verdad? O una genealogía, ¿verdad? Entre eso, pero, ¿verdad? Aquí la palabra que se revela de dispensación es administración, ¿ves? No está hablando de periodos de tiempo, no está hablando de etapas, está hablando de una administración de cómo Dios le iba a entregar a Pablo esas maneras de hacerlo en ese tiempo. Vamos a proseguir. Entonces, en el otro versículo que habla de la palabra dispensación o administración, ¿verdad? Es la palabra en el versículo de Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 25. Lo leemos en la Reina Valera antigua de Cipriano de Valera, ¿verdad? Dice: por lo cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que se cumpla la palabra de Dios. Vamos ahora a leerlo, como lo dice la Reina Valera, en Colosenses 1:25. Reina Valera del 1960. Dice: de lo cual soy hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que se cumpla la palabra de Dios. Pastora, ¿verdad? ¿Qué contraste hay aquí, verdad? La Reina Valera, porque entonces le da este significado a dispensación como administración, aquí en Colosenses. Amén. Por eso, exacto, nosotros todos somos administradores, mayordomos de la palabra de Dios en el mundo. Pastora, entonces... Esa es nuestra encomienda principal. Exacto, entonces estamos viendo algo bien peculiar. Quiero llamar la atención de la audiencia, ¿verdad? De algún pastor que esté escuchando esto, de algún ministro, de alguien de la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Aquí ya se está revelando la palabra dispensación, ¿verdad? No de una manera en tiempos y periodos, sino de una manera en que Dios le dio las cosas a sus siervos, como a nosotros también, le dio las cosas a sus siervos para que administraran, ¿verdad? Esa manera en que Dios iba a tratar con la humanidad, valga la redundancia, en ese tiempo. Pero no era específicamente el tiempo el que era enfáticamente enfocado, sino en la administración. No sé si me pueden entender, me va a entender la audiencia, pero entonces no está hablando específicamente de tiempo. Pastora. Sí, es un poquito complicado para que no la persona que no está muy envuelta y no ha leído mucho sobre esto o no lo ha estudiado, pero cuando nosotros también venimos viendo las edades
para atrás, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta el XX, nosotros vemos también cómo este tipo de teología se fue desarrollando a través de esos siglos, ¿verdad? Hubieron herejías, bastante, pero esas herejías también pasaron a las generaciones que siguieron. Y por eso es que nosotros tenemos este meollo eclesiástico que estamos hoy en día batallando con qué verdaderamente es la verdad y qué herejías se infiltraron con esa verdad. Y Exacto. Por eso es que muchas veces tenemos iglesias y ministros que desde los púlpitos te dicen medias verdades, y para ellos no es pecado. ¿Por Exacto. qué? Porque lo aprendieron así. Porque lo enseñaron así. Exacto. Pero eso es de Dios. No es de porque Dios. Nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que ser transparentes cuando administramos esa palabra de Jesucristo. Amén, amén. Cuando llevamos la palabra dispensación hacia el tiempo que vivimos, ¿verdad? Es esa administración que tú acabas de decir. Por eso usted tiene que ver el primer video, porque si no está entendiendo esta segunda parte que precisamente la estamos trayendo ahora, tiene que ver el primer video donde nosotros exponemos la herejía grande que hay allá, que era de los dos pueblos. Pero vamos a proseguir. Entonces, el punto número 2, pastora, porque ya pues explicamos este punto número 3 para poder finalizar, ¿verdad? Este programa. Vamos a entrar al punto número 2, ¿verdad? Y el punto número 2 es el siguiente. El punto número 2, vamos a darle definición de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no de acuerdo a cómo yo lo veo, sino de acuerdo a las Sagradas Escrituras, buscándolo en el griego. Porque cuando tú lo buscas en el griego, pastora, el griego te revela una serie de términos más amplios, ¿verdad? Una palabra en el griego podía significar 4 términos, porque es muy amplio y depende del contexto o la forma de que estaba diciendo aquel hombre en aquel tiempo, pues se iba a interpretar. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Pero esta gente lo cogieron para la forma que ellos querían hacerlo sistemáticamente. Pero vamos a ir al griego y le vamos a dar todas las definiciones en el plato para que usted, ¿verdad? Ahí usted reciba la revelación. Nosotros la recibimos. Nosotros sabemos que la palabra dispensación se refiere a administración, que ya va más allá de lo que se vino diciendo John Nelson Darby y Cyrus Scofield de tiempos y periodos, ¿verdad? No eran tiempos y periodos, era administración de Dios que le entregaba a sus siervos, y sí habían unos tiempos y unos periodos, pero no era para estar dividiéndolos sistemáticamente, ¿verdad? Si vamos a dividirlos sistemáticamente, se le darían otros nombres, que eso vamos a entrar en el programa 3. En el programa 3 vamos a entrar específicamente a las 8, creo que son 8 dispensaciones de John Nelson Darby y Cyrus Scofield, y la vamos a estar desmenuzando esas 8 dispensaciones. Vamos a entrar rapidito allá en el programa 3 y entonces vamos a escudriñar qué estaba correcto y qué estaba acorde con la Biblia, porque tenemos que decir que hay puntos del dispensacionalismo que estaban acordes, como en el programa 1. En el programa 1 habían, como dice la pastora, medias verdades, habían postulados casi verídicos, pero venían otras marañas detrás. Entonces esto es controversial, ¿la pastora? Bastante controversial. Entonces, ¿qué es la palabra dispensación? Basada en la revelación de las Sagradas Escrituras. Cuando vamos al griego, repito, la palabra dispensación se traduce del griego como oikonomía, así se traduce. No sé la pronunciación, perdónenme, ¿verdad? Porque no sé cómo se pronuncia, pero se traducía del griego como la palabra dispensación, oikonomía, y aparece en todos los versículos que usted escuchó: Corintios 9:17, Efesios 1:10, Efesios 3:2 y Colosenses 1:25. ¿Qué quiere decir exactamente oikonomía del griego? Número 1, con respecto con respecto a uno en autoridad, significa un plan o un esquema. Repito, la palabra economía con respecto a uno en autoridad significa plan o esquema. ¿Ve el significado en griego? Se divide, pastora. Entonces, número 2, con respecto a uno bajo autoridad, es decir,
Dios entregándole la administración o la dispensación al hombre, a uno bajo autoridad, significa mayordomía o administración. Pastora, ¿ves? ¿Puedes comentar sobre esto? Sí, exacto, por eso cuando vemos esa palabra oikonomía, O-I de punto K-O, N-O-M-I de punto A, cuando tú ves esa palabra oikonomía, tú la llevas a economía. Y cuando tú llevas a economía es porque hay una administración económica. Exacto. Puede ser de dinero o puede ser de algo que se te ha dado para tú administrar. Exacto. Va referido más. Por eso es que ahí llegamos a ser mayordomos de la palabra de Dios. Y es, amén, pastores. Y eso somos administradores de esa palabra. Amén. Y eso es lo que nos está tratando de, lo que, como tú dices, ¿verdad? Eso es lo que nos está tratando de revelar la palabra. Escrituralmente, cuando tú vas ahí sin ningún entendimiento, pero lleno del Espíritu, habiendo orado, el Espíritu te va a decir y te va a llevar a esa interpretación de saber que no fueron periodos y tiempos, sino fueron administraciones de Dios. Dispensación, no dispensaciones, dispensación. Una dispensación en cada tiempo, sí, en cada tiempo, pero no iba enfocada en periodos, sino iba enfocada en esa administración que Dios iba a dar en su mente. Porque si vamos a revelar esto, pastora, había un propósito de Dios desde el principio de la humanidad para el hombre. Y era que el hombre, ¿verdad? Fuera de acuerdo a lo que Dios ya había hecho desde la simiente, ¿verdad? Que Dios pudiera vivir con él en un reino. Pero ¿qué pasa? Que entonces, pues, al descontrolarse esto en el huerto del Edén, que todos lo conocemos, pues entonces Dios empieza a dar maneras de poder llevar al hombre, ya que se había perdido, a que se salvara. Maneras en que Dios iba llevando al hombre bajo una administración, una dispensación, para que el hombre se pudiera salvar. Ese es el propósito, que el hombre se salvara, porque el hombre desobedeció. Pero vamos a entrar rápido. ¿Tú sabes lo que pasa, hermano David? Lo que pasa también es que ahí es donde esta enseñanza es herética. Es herética porque la palabra sí existe bíblicamente, pero lo que ellos quisieron enseñar usando esa palabra es donde viene la herejía bíblica que ellos postularon, porque Dios es un Dios que brega con la humanidad y sus propósitos son desarrollados a través de las épocas y de los tiempos. Los propósitos de Dios. Como ahora mismo. Nosotros estamos ahora mismo en este periodo donde estamos viendo un cumplimiento profético de las palabras de Dios proféticamente para este tiempo. Pero ¿qué pasa? Dios va dando revelación de ese propósito de Él a través del tiempo que estamos viviendo. Y la Biblia lo va a revelar. Exacto. Pero eso no es para que nosotros cojamos y estemos dividiendo la Biblia. Este periodo es el otro. No, eso fue teología humanista. Teología humanista. Sí, así mismo es. Eso lo vamos a revelar más en el tercer programa, de esos periodos divididos que le dicen dispensación, ¿verdad? En todo otro caso eran administraciones en los tiempos. Repito, administraciones de Dios, porque Dios es el dispensador. Administraciones en los tiempos. Pero vamos a estar revelando cómo sería correctamente, según las Sagradas Escrituras, no como lo digo yo. Según las Sagradas Escrituras lo reveló. Pero eso será el tercer programa. Entonces, pastora, el término, ¿verdad?, de dispensación, administración, se refiere aquí al propósito de Dios que tiene en mente y a la manera de cómo Él lo ejecutó, lo ejecuta hoy día y lo va a ejecutar en el futuro. El pacto de Dios con el hombre pecador siempre ha sido uno de gracia. Siempre ha estado envuelto a la gracia, siempre, para su beneficio de salvación desde el Génesis, pastora, hasta el Apocalipsis. ¿Qué me tienes que decir de eso? Sí, amén. Inclusivamente cuando Dios le dio al pueblo de Israel sus leyes, las leyes fueron el ayo que nos llevó a la gracia. Exacto. Porque Cristo no había sido revelado de venir del cielo a la tierra todavía. Amén. Entonces las leyes fueron sombra y figura, pero nosotros no podemos ver fue
una dispensación o una administración que Dios dio, que no vamos a entrar ahí rápido, pero tú no le puedes poner marcar, porque se vieron marcadas en el pasado, pero la misma ley traía una gracia, como sombra y figura, la misma ley. Muchos van a decir, wow, ¿qué está diciendo este hombre? Vaya a la escritura y lo vamos a explicar rapidito aquí. La misma ley que Dios administró, ¿verdad? O dispensó en el tiempo, traía una gracia como sombra y figura. Entonces, vamos entonces, en resumidas cuentas, pastora, una dispensación, ¿verdad? Una dispensación es una administración del propósito que Dios tiene en mente, eso lo sabe Él, el propósito que Dios tiene en mente en el tiempo que Él considera adecuado. Repito, una dispensación es una administración del propósito que Dios tiene en mente, Él, el dispensador, en el tiempo que Él considera adecuado. No la que reveló John Nelson Darby y Scofield, que fueron las de ellos allá. Entonces ese es el punto que estamos trayendo aquí. Por eso ese es el punto, ¿verdad? Que eso fueron teologías sistemáticas interpretativas de hombres, basado en lo que ellos... por lo tanto, la dispensación o administración bíblica viene por voluntad de nuestro Padre Dios. Él encomendó a su siervo, encomienda a su siervo y encomendará. ¿Por qué encomendará? Porque todavía hay palabras escatológicas o proféticas futuras. ¿Y quién la va a cumplir en ese tiempo? Casi la mayoría la cumplirá Cristo, ¿verdad? Y una serie de encomiendas que le dará en el pueblo de Israel, hablando de la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Y ahí llevará otro tipo de administración o va a dispensar, ¿verdad? En ese tiempo su forma de llevar su salvación o juicios a la humanidad, ¿verdad? No por medio de tiempos divididos o periodos. No se trata de periodos específicos de tiempo, ¿verdad? Porque si vamos a explicar este punto, pastora, lo que sucede ahí, específicamente en la semana de Daniel, específicamente cuando Dios trae el tiempo, ¿verdad? Que se le dice el tiempo de la ira o la gran tribulación, esos últimos 3 años. Él trae ese tiempo por causa de que hay un pueblo inconverso, ¿verdad? De Israel y el que esté inconverso en el mundo también. El pueblo de Israel inconverso específicamente, ¿verdad? Ese trato, para que ellos sean llevarlos a Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito principal? Que vengan a Cristo. Vengan a Cristo. ¿Ves? Vengan, no es otra cosa. Ese siempre ha sido el propósito de nuestro Padre Celestial. Desde el principio, porque como cayó el hombre, desde el comienzo, que se fueron dando una serie de cosas tremendas. Claro, pero entonces no podemos entrar, como dijo la pastora, en una división ahí tan sistemática, porque entonces empiezan a haber un tipo de postulados que se van a distorsionar específicamente entrando en la escatología de los tiempos, ¿verdad? O en el tiempo final, en los tiempos finales, vamos a decirlo así. Entonces, es que mira, hermano David, perdona que te interrumpa, es como actualmente. Hoy en día mucha gente dentro de las mismas iglesias quieren decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Uh-huh. Con la misma profecía que se está viviendo, con lo que el mundo ha estado experimentando estos últimos 4 años, con todo lo que estamos viendo a través de todas las naciones del globo terráqueo. Uh-huh. Todavía la iglesia, mucha gente en las iglesias, pastores, líderes, como se quieran llamar, obispos, prevísteros, quieren decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Pero ¿cómo va a ser así? ¿Qué clase de cristianismo es el que estamos viviendo? Que nosotros tenemos que decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Mira, hermano, váyase a la palabra y léala de nuevo. Dios hace como Él quiere, porque Él es soberano y Él es eterno. Y Él es el creador de todo. Exacto. Y el dueño de todo, aún de nuestras propias vidas. Amén. Y que hay cosas escritas que se van a dar, porque se van a dar. Pero incluso en esas cosas escritas, la palabra las puede revelar como algo, ¿verdad? La palabra las revela ya literalmente así. Pero en eso literalmente Dios puede hacer muchas cosas. Es como mucha gente no creen que Jesucristo va a reinar en la tierra. Dicen que eso es una falacia, que eso es un sueño, que eso no es así. Pero es bíblico, está ahí. Pero hermano, ¿cómo usted va a ir en contra de lo que dice de la mente de Dios que dejó escrita en las Sagradas Escrituras?
Los propósitos los dejó escritos. Este es el tiempo que estamos viviendo. Este es el tiempo. Por eso entonces estamos trayendo este programa. Amén, amén. Es para crear conciencia y que usted, mira, vuelva a la Biblia. Amén. Porque estas cosas, hay personas que vienen y dicen, no, ya yo estudié, ya yo hice esto, pero mira, por eso mismo, porque ahí se habían infiltrado cosas que no venían de Dios, venían bajo de sistemas de hombre interpretativos, que entonces por eso empiezan a llamarle teologías interpretativas, ¿verdad? Teologías interpretativas. Entonces este es el punto, ¿verdad? Donde ahí Satanás se infiltró. Entonces, pastora, para culminar, ¿verdad?, la administración, ¿verdad?, o la dispensación, ¿verdad?, Dios es el dispensador, Dios es el que determina cómo eso se va a dar, ¿verdad? Y cuando vemos el pasado, sí hubieron unas etapas, unas cosas, pero no está enfocada específicamente en eso, como lo enfocó John Nelson Darby y Cyril Scofield, ¿verdad? No era ese el enfoque, los tiempos como tal. El enfoque era una administración de ese propósito. Entonces, cuando tú ves, pastora, la gracia, si vamos a la gracia, pastora, vamos a explicar algo sencillito para caer en cuenta algunos que posiblemente no entiendan. Cuando tú ves el término de la gracia, pastora, y vas a la Biblia, el término de la gracia estuvo en todo tiempo. Tú no puedes determinar la gracia como un periodo, porque como cuando tú le llamas la gracia como un periodo, tú le estás diciendo Cristo es un periodo, porque ¿quién es la gracia? Cristo. Entonces tú no puedes decir que, pastora, que Cristo es un periodo, porque Cristo, incluso la palabra dice que todo fue hecho por Cristo. Entonces hubo gracia en ese comienzo, ¿verdad?, del Edén, o en ese huerto del Edén. Entonces por eso podemos decir que desde el Génesis, pastora, como sombra y figura de Cristo, hasta el Apocalipsis, que es la máxima revelación de Cristo, la máxima revelación de la gracia, porque así se puede decir que en el Apocalipsis es la máxima revelación de la gracia de Cristo, aunque muchos digan, ¿cómo puedes decir eso? Que ahí hay ira. En la máxima revelación de Cristo, ¿verdad? Es Cristo, la revelación de Cristo. Hubo gracia, o habrá gracia. Entonces, pues, tú no puedes ponerle, ¿verdad? Tú no puedes decir, hay una dispensación de la gracia desde el comienzo de Génesis hasta el final. Eso es lo correcto, desde el comienzo hasta el final. Entonces, pastora, es decir, hubo gracia siempre, ¿verdad? Hubo gracia. Pero, pastora, en el pacto, en el Génesis hubo gracia. En el pacto de la promesa hubo gracia. ¿Cuál es el pacto de la promesa? Abraham, hubo gracia. En la ley, pastora, hubo gracia como sombra y figura. No en su máxima expresión, pero hubo gracia. En el pacto, nuevo pacto, hubo gracia manifestada en su máxima expresión. En el tiempo que viene futuro, habrá gracia, porque Dios no quiere que nadie se pierda. O incluso va a haber, ¿verdad?, esto de marca de bestia, si se marcan, pues ahí ya no habrá gracia, porque si se marcan, se perdieron. Pero entonces lo que queremos venir a decir como culminación del programa, ¿verdad?, los conceptos filosóficos, teológicos, sistemáticos de John Nelson Darby y Cyril Ingerson Scofield y Lewis Sperry Chafer trataron, pastora, de sistematizar las Sagradas Escrituras y dividirla en periodos, tratando de entender la mente de Dios, pero a Dios no se le puede tratar de entender sistemáticamente, como hablan ellos en esas teologías sistemáticas, ¿verdad? En nuestra mente. A Dios sí se le puede conocer y se le obedece y se reverencia, es decir, se le tiene temor. Pastora. Mira, yo lo único que les recomiendo a cada uno de los hermanos y pastores y líderes y al público en general que van a ver esta pequeña grabación que tú y yo hemos hecho para la gloria del Señor es: métase, busque quién es John Nelson Darby. Busque la biografía de Scofield, que escribió esa Biblia tan famosa en los Estados Unidos, y usted va a ver con sus propios ojos cómo la realidad se le va a hacer, mire, se le van a abrir los ojos, y usted va a salir de la duda
usted tenga. No me crea a mí, no le creas completamente al hermano David. Experimente usted mismo, busque usted mismo y busque la palabra de Dios para que usted vea que lo que nosotros le estamos hablando no es nada ficticio, es algo que ha existido a través de los siglos y que hemos venido con este engaño, con esta mentira, con esta falsedad que se infiltró en nuestras congregaciones porque el enemigo lo permitió. Exacto. Así que, hermano, yo lo exhorto a que usted vaya a la palabra, a que usted busque. ¿Entiende? Hoy tenemos mucho conocimiento a través de libros, del internet, de muchas cosas. Sea un hombre y una mujer estudiosa de la palabra. Y vaya, pídale al Espíritu Santo que le revele, que le muestre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Y usted se va a dar cuenta. Que Dios me lo bendiga. Amén, eso es así, pastora. Y pues vamos a culminar este programa y yo me uno a las palabras de la pastora Gladys, ¿verdad? Nosotros no hemos traído esto para venir a condenar a nadie, ¿verdad? Porque no es nuestra intención. No. Simplemente es para dejar expuesto lo que está erróneo. Lo que está erróneo es erróneo. Y nosotros tenemos que decirlo, ¿verdad? Este es el tiempo de decirlo ya basta, ¿verdad? Está erróneo. Entonces, volvemos y repetimos, ¿verdad? La palabra de dispensación es bíblica, pero no como la llevaron Sirius Scofield y como la llevaron John Nelson Darby. No se trataba de periodo y tiempo, sino se trataba de una administración, de un propósito de Dios en un específico tiempo. Pero no era para que tú lo dividas y buscar unas posturas, porque esas posturas te iban a llevar a interpretar la Biblia de una manera errónea. Pastora, entonces nos veremos en el tercer programa, que estaremos hablando de las 7 dispensaciones específicas mayores que hay, que ellos postulan, y las vamos a estar desbaratando. Algunas van narradas con la Biblia, pero vamos a explicarlo, ¿verdad? Las 7 dispensaciones, posiblemente hay 8, no sé, que ellos postulan. Cuando digo ellos, ¿verdad? Es la teología del dispensacionalismo que está errónea. Entonces este programa ha llegado hasta aquí, ¿verdad? Y pues nos veremos luego en ese otro programa para seguir revelando esto de la dispensación, ¿verdad? Y usted se le abre los ojos. Pastora, Dios te bendiga mucho, ¿verdad? Y nos veremos luego. Audiencia, amén. Hasta luego. Y pueda usted escudriñar este mensaje. Y si no ha visto el primer video, vea ese primer video, que ahí sí está bien revelado que no hay 2 pueblos de Dios, solo es uno. Pero vaya allá y véalo. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos y nos veremos luego en otro programa. Hasta luego. Amén. Hasta luego.